¿Qué pasa si el misterio que ha fascinado al mundo durante más de 2 siglos finalmente se acerca a su momento decisivo? Durante generaciones, Oak Island ha desafiado a historiadores, ingenieros, geólogos y cazadores de tesoros por igual, negándose a revelar sus secretos más profundos, a pesar de una determinación implacable y una inversión extraordinaria. Según se informa, se han llevado a cabo más de 1000 intentos de perforación y excavación en toda la isla, mientras que las estimaciones sugieren que se han gastado más de $100 millones buscando lo que aún pueda permanecer oculto bajo su superficie. Incluso después de todos esos años, innumerables teorías y un enorme compromiso financiero, la verdad última sigue siendo frustrantemente fuera de nuestro alcance. Una vez más, Oak Island ha captado la atención del mundo. Una nueva serie de operaciones de perforación, escaneos subterráneos avanzados y señales inexplicables detectadas debajo de la isla han reavivado las esperanzas de que esta vez la búsqueda finalmente avance hacia algo extraordinario. Rick Lagina, Marty. Lagina y el resto del equipo de exploración creen que la evidencia más reciente es más sólida y convincente que muchas de las pistas descubiertas durante temporadas anteriores. Sigue siendo incierto si esas esperanzas están justificadas en última instancia, pero el optimismo a lo largo de la investigación claramente ha alcanzado uno de sus puntos más altos en años. Algunos investigadores de tesoros e investigadores independientes han ido aún más lejos, sugiriendo que si las anomalías recientemente detectadas finalmente revelan una auténtica cámara subterránea, el valor de lo que pueda ocultarse bajo el legendario Money Pit podría alcanzar hasta $250 millones. Estas cifras siguen siendo enteramente especulativas y ninguna organización científica ha confirmado oficialmente la existencia de una cámara del tesoro. Sin embargo, la mera posibilidad sigue alimentando la fascinación mundial. Es exactamente esa combinación de incertidumbre y enorme potencial lo que ha hecho de Oak Island una de las búsquedas del tesoro más cautivadoras de la historia. Naturalmente, la pregunta más importante sigue siendo la más sencilla. ¿Qué revelaron exactamente estos nuevos escáneres que restauraron tanta confianza después de décadas de decepción? ¿Han identificado finalmente los investigadores evidencia convincente de una estructura oculta hecha por el hombre enterrada debajo de la isla? ¿O Oak Island demostrará una vez más por qué se ha ganado su reputación como uno de los mayores misterios sin resolver del mundo? Cada nueva evidencia no hace más que profundizar la anticipación en torno a lo que podría venir después. Para comprender por qué los últimos descubrimientos han generado tanto entusiasmo, es importante observar de cerca cada etapa de la investigación. Cada operación de perforación, cada resultado de laboratorio y cada muestra recién recolectada aporta una pieza más a un rompecabezas increíblemente complejo que ha desafiado a los investigadores durante generaciones. En Oak Island, incluso el fragmento de evidencia más pequeño puede remodelar dramáticamente teorías de larga data. A veces un único descubrimiento inesperado llega a ser mucho más significativo que meses de excavación. En este punto de su viaje, Rick y Marty Lagina ya habían supervisado proyectos de perforación en cientos de lugares diferentes en Oak Island. Una y otra vez, su exploración descubrió vacíos subterráneos que insinuaban espacios ocultos debajo de la superficie. En otras ocasiones, recuperaron fragmentos de madera antigua, rastros de metal y artefactos que plantearon preguntas intrigantes sin brindar respuestas definitivas. Cada descubrimiento ofrecía esperanza y al mismo tiempo introducía nueva incertidumbre. Sin embargo, esta última investigación inmediatamente se sintió diferente de los esfuerzos anteriores. La ubicación que atrajo la atención del equipo parecía normal durante las primeras etapas del examen, asemejándose a muchos otros puntos estudiados a lo largo de los años. Pero a medida que gradualmente surgió información adicional del equipo, los geólogos experimentados comenzaron a notar detalles que simplemente no podían ignorar. Algo en esta zona en particular
se negaba a encajar cómodamente dentro de las expectativas geológicas familiares. Al principio nadie se apresuró a sacar conclusiones dramáticas. El equipo entendió mejor que nadie que Oak Island había producido repetidamente pistas prometedoras que finalmente no conducían a ninguna parte. Aún así, la creciente recopilación de datos de encuestas sugirió que este sitio merecía un examen mucho más detenido de lo previsto originalmente. Cuanto más profundizaban los analistas más inusuales, parecían volverse los patrones. Para investigar el área a fondo, el equipo empleó algunas de las tecnologías topográficas más avanzadas disponibles. Se combinaron radares de penetración terrestre mapeo tridimensional de alta resolución y técnicas geofísicas adicionales para crear la imagen más clara posible de lo que existía debajo de la superficie. Su objetivo iba mucho más allá de la simple localización de cavidades subterráneas. Querían comprender la estructura y composición precisas de cada capa geológica escondida debajo de la isla. Cuando aparecieron las primeras imágenes detalladas, inmediatamente destacaron varias características. En lugar de mostrar las formaciones irregulares típicamente asociadas con los depósitos de rocas naturales, partes de los escaneos revelaron formas notablemente geométricas que parecían notablemente diferentes de su entorno. Ciertas áreas mostraban características lineales, rectas, mientras que otras sugerían bordes claramente definidos, más comúnmente asociados con objetos construidos que con formaciones geológicas aleatorias. Aunque lejos de ser concluyentes, las imágenes inmediatamente captaron la atención de todos. Los escáneres por sí solos no pudieron demostrar la existencia de estructuras enterradas. Sin embargo, representaron una anomalía suficiente como para transformar la atmósfera que rodeaba la investigación. Lo que había comenzado como otra encuesta de rutina, de repente se convirtió en una de las pistas más prometedoras que el equipo había encontrado en bastante tiempo. La esperanza, una vez más, empezó a sustituir a la precaución durante toda la operación. A medida que los conjuntos de datos completos llegaron a los geólogos profesionales y especialistas en topografía, cada imagen fue sometida a repetidos exámenes. Los expertos revisaron cuidadosamente los escaneos individuales, los compararon con formaciones geológicas conocidas y debatieron múltiples explicaciones posibles para los patrones inusuales. No se aceptó nada sin un análisis riguroso. Cada posible interpretación requería una cuidadosa consideración antes de seguir adelante. No es sorprendente que las opiniones entre los especialistas variaran. Algunos geólogos enfatizaron que la naturaleza produce ocasionalmente formaciones sorprendentemente regulares, capaces de parecerse a estructuras artificiales bajo ciertas condiciones. Pidieron precaución y recordaron a todos que una geometría inusual por sí sola no puede establecer la presencia de una construcción humana. La disciplina científica exigía moderación más que entusiasmo. Otros expertos vieron los hallazgos de manera diferente. Si bien reconocieron que los procesos naturales a veces pueden producir formas notables, argumentaron que la coherencia y la organización visibles dentro de partes de los datos merecían una atención mucho más seria. Según su interpretación, varias características parecían inusualmente estructuradas y difíciles de descartar como simples coincidencias. Esas diferentes perspectivas solo aumentaron el interés en la siguiente fase de exploración. Si futuras investigaciones finalmente confirman las anomalías sugeridas por los escaneos, los investigadores creen que podrían representar una estructura subterránea a la que nunca antes se había llegado a pesar de siglos de excavación. Esta posibilidad sigue siendo totalmente hipotética por ahora, pero proporciona una razón convincente para seguir explorando el lugar con mayor precisión. Para el equipo de Laguna, esta zona se convirtió rápidamente en la máxima prioridad de la isla. Todo lo demás pasó temporalmente a un segundo plano. A partir de ese momento, la atención se centró casi por completo en la siguiente operación de perforación. Todos los involucrados entendieron que las imágenes generadas por computadora por sí solas nunca podrían resolver uno de los mayores misterios del tesoro de la historia.
Solo la evidencia física recuperada directamente debajo de la superficie podría responder las preguntas planteadas por los escaneos. La verdadera prueba aún estaba por delante. Rick y Marty han pasado suficientes años buscando en Oak Island para apreciar la importancia incluso de los descubrimientos más pequeños. A lo largo de la larga historia de la isla, pequeños fragmentos de madera, rastros de metal aislados y anomalías, aparentemente insignificantes, han reorientado repetidamente investigaciones enteras. Cada nueva pista posee el potencial de reescribir las teorías aceptadas. Ese entendimiento dio forma a cada decisión que condujo a la siguiente fase de perforación. Tras los intrigantes resultados del estudio, todas las expectativas se centraron en un objetivo: perforar un nuevo pozo directamente en el objetivo más fuerte identificado por los geólogos. Rick y Marty entendieron perfectamente que los patrones atractivos mostrados en la pantalla de una computadora representan posibilidades más que pruebas. El único método confiable para descubrir lo que realmente existía bajo tierra implicaba recuperar físicamente material del lugar exacto que producía las señales inusuales. Las especulaciones pronto darían paso a la evidencia. Se colocó cuidadosamente una enorme plataforma de perforación sobre las coordenadas precisas identificadas durante el estudio. Una vez que se completaron los preparativos, la perforadora comenzó a penetrar lentamente más profundamente en la tierra, cortando constantemente capas que habían permanecido intactas durante siglos. Cada paso adicional generó nueva información y cada sección del material recuperado fue examinada con extraordinaria atención. Cuanto más avanzaba el taladro mayor, se hacía la anticipación. Hora tras hora la operación continuó sin interrupción. Los miembros del equipo monitorearon de cerca cada medición, cada cambio en la resistencia y cada nueva muestra que surgía desde abajo. La atmósfera alrededor del sitio de perforación pasó gradualmente de un cauto optimismo a una creciente excitación. Muchos miembros del equipo sintieron silenciosamente que finalmente podrían estar acercándose a algo genuinamente significativo. Cuando las primeras muestras de núcleos profundos llegaron a la superficie, el estado de ánimo cambió inmediatamente. Mezclados entre tierra y roca ordinarias, había varios fragmentos de madera envejecida junto con pequeñas partículas metálicas diferentes a todo lo que los investigadores esperaban recuperar a esa profundidad en particular. Nadie pudo determinar de inmediato si los materiales procedían de procesos geológicos naturales o representaban restos de una antigua estructura creada por el hombre. Sin embargo, todos reconocieron su importancia potencial. Los descubrimientos aceleraron instantáneamente las conversaciones en torno al sitio. Ciertamente, se habían recuperado piezas similares de madera y metal durante investigaciones anteriores en Oak Island, pero esta situación parecía diferente debido a la profundidad específica y el contexto geológico en el que se encontraron los materiales. Esas condiciones ambientales atrajeron casi tanta atención como las propias muestras. Después de todo, el contexto suele resultar tan importante como los objetos recuperados. En lugar de sacar conclusiones inmediatas, el equipo siguió un estricto procedimiento científico. Cada muestra central fue cuidadosamente etiquetada, preservada y empaquetada antes de ser transportada a laboratorios especializados para un examen detallado. Nada se dejaría librado únicamente a suposiciones o a una inspección visual. La siguiente etapa requirió un análisis científico cuidadoso. Cada muestra recuperada se sometería ahora a pruebas separadas diseñadas para responder preguntas muy específicas. Los investigadores necesitaban estimar la edad de los fragmentos de madera, identificar la composición precisa de las partículas metálicas y determinar si alguno de los materiales mostraba indicadores fiables de la actividad humana. Cada resultado contribuiría con una pequeña parte hacia la comprensión de lo que realmente hay debajo de la isla. La paciencia se volvió tan importante como la emoción. Geólogos, científicos de materiales técnicos de laboratorio y especialistas en arqueología participaron en el examen de la evidencia recuperada. Cada fragmento, independientemente de su tamaño,
recibió una cuidadosa atención utilizando técnicas analíticas avanzadas. Incluso el detalle más pequeño podría resultar inesperadamente significativo si se interpreta dentro de un contexto geológico más amplio. Nada se consideraba demasiado pequeño para investigarlo a fondo. Rick y Marty se mantuvieron deliberadamente cautelosos durante todo el proceso. Años de búsqueda les habían enseñado que Oak Island posee una extraordinaria capacidad para generar esperanzas antes de derribarlas inesperadamente. Muchos descubrimientos que inicialmente parecieron revolucionarios resultaron ser completamente comunes después de un examen cuidadoso. La experiencia les había enseñado que la moderación suele ser más beneficiosa para los investigadores que una celebración prematura. Incluso con esa cautela ganada con tanto esfuerzo, la confianza entre el equipo se mantuvo más fuerte de lo que había sido en bastante tiempo. Las últimas perforaciones habían generado preguntas que solo la evidencia científica podía responder, y por primera vez en muchos meses, esas respuestas parecían realmente al alcance de la mano. Ya sea que finalmente confirmaran o refutaran las expectativas del equipo, la investigación, sin duda, había entrado en una nueva fase fascinante. La búsqueda estaba cada vez más impulsada por datos mensurables y no únicamente por especulaciones. Las muestras recuperadas pronto llegaron a los laboratorios donde comenzaría la etapa más detallada de la investigación. Aquí cada característica microscópica podría revelar información invisible en el propio sitio de perforación. Rick y Marty entendieron que las apariencias por sí solas nunca podrían explicar el verdadero origen de los materiales recuperados. El laboratorio determinaría si el entusiasmo que rodeaba a los descubrimientos estaba justificado. Cada muestra se separó cuidadosamente antes de comenzar la prueba. La experta del equipo, Emma Callaghan, comenzó a realizar análisis de fluorescencia de rayos X o XRF para determinar la composición elemental de las partículas metálicas, mientras que especialistas adicionales examinaron de forma independiente los fragmentos de madera junto con el material geológico circundante. Cada prueba siguió procedimientos científicos establecidos destinados a eliminar las conjeturas siempre que sea posible. La precisión se convirtió en el principio rector. El propósito del análisis XRF fue sencillo pero enormemente importante. Al identificar los elementos específicos presentes dentro de cada pequeña partícula metálica, los científicos esperaban determinar si el material reflejaba una mineralización natural ordinaria o algo potencialmente asociado con la actividad humana histórica. Cada firma química podría proporcionar pistas valiosas sobre el origen de las partículas. Las medidas más pequeñas a veces tienen la mayor importancia. Las pruebas iniciales revelaron varios rastros metálicos inusuales que inmediatamente atrajeron el interés científico. Aún así, los investigadores se negaron a exagerar los hallazgos o apresurarse a sacar conclusiones dramáticas. Hicieron hincapié, repetidamente, en que la mera presencia de metal debajo de Oak Island no demuestra automáticamente la existencia de un tesoro enterrado o una antigua estructura de ingeniería. Una investigación responsable requiere pruebas mucho más sólidas que las anomalías aisladas. Al mismo tiempo, se prestó una atención igualmente cuidadosa a los fragmentos de madera recuperados. Los especialistas examinaron sus características físicas, los sedimentos circundantes y su posible edad, en un esfuerzo por determinar si el material representaba madera depositada naturalmente o restos de algo construido intencionalmente hace mucho tiempo. Todas las posibilidades permanecieron abiertas mientras continuaba el análisis. Solo después de combinar evidencia geológica, datos de laboratorio y futuros resultados de perforaciones, los investigadores podrán acercarse a una comprensión más confiable de lo que si es que hay algo realmente se esconde debajo de Oak Island. Cada prueba se repitió varias veces, porque incluso un pequeño error en una investigación tan importante podría cambiar por completo la conclusión final. A medida que los informes seguían desarrollándose,
El entusiasmo dentro del equipo seguía creciendo. Algunos expertos creían que si los rastros de metal, la edad estimada de la madera y las capas geológicas circundantes coincidieran, podría reforzarse la posibilidad de actividad humana en el pasado. Por otro lado, otros expertos seguían repitiendo que en la ciencia las pruebas sólidas importan mucho más que las suposiciones. Es por eso que cada resultado también se sometió a pruebas adicionales y revisiones independientes. Rick y Marty sabían que la mayor fortaleza de Oak Island no era la esperanza, sino la investigación científica. Si estos primeros signos siguen siendo correctos, esta misión podría entrar en un capítulo completamente nuevo: la teoría de la cámara secreta. Las primeras señales del laboratorio entusiasmaron aún más al equipo que antes. Ahora la discusión más importante se había centrado en una teoría de la que se había hablado en Oak Island durante años. ¿Podría realmente haber una cámara oculta bajo tierra? Después de combinar los nuevos resultados de perforación, los escaneos recientes y los datos recopilados de diferentes lugares, algunos geólogos y expertos en estudios creyeron que podría haber un espacio subterráneo vacío que se veía diferente de los patrones naturales de las rocas circundantes. Aunque este fue solo un análisis inicial, fue suficiente para llevar toda la búsqueda en una nueva dirección. Los datos de la moderna tecnología de escaneo revelaron varias áreas que los expertos identificaron como posibles vacíos o espacios vacíos. Después de eso, el equipo comenzó a revisar una vez más mapas históricos, antiguos registros de excavaciones tempranas e informes de perforaciones de expediciones anteriores. Sorprendentemente, algunas marcas antiguas parecían coincidir con los nuevos datos de la encuesta. Esto no significaba que definitivamente existiera una cámara del tesoro allí, pero sí hacía que la ubicación fuera mucho más importante que antes. Al mismo tiempo, también comenzó un nuevo debate entre los cazadores de tesoros y muchos investigadores que siguen de cerca a Oak Island. Algunos creían que si este posible vacío resultaba ser parte de una cámara hecha por el hombre, podría contener objetos históricamente importantes o una estructura rara. Basándose en esa posibilidad, algunos estimaron que si realmente se encontrara allí un tesoro importante o material histórico, su valor potencial podría alcanzar los $250 millones. Sin embargo, esto es solo una estimación y una teoría. Aún no hay confirmación científica oficial. Rick Lagina y Marty Lagina también dejaron claro que para ellos el valor de un tesoro nunca fue lo más importante. Lo que más importaba eran pruebas científicas sólidas. El equipo sabía que en Oak Island puede haber una gran diferencia entre la esperanza y la realidad. Por eso cada paso se está dando ahora con más cuidado que nunca. La mayor decisión de Rick y Marty. Después de que surgió la posible teoría de la cámara, Rick Lagina y Marty Lagina enfrentaron su pregunta más importante hasta el momento. ¿Cuál debería ser el siguiente paso? Cada nueva operación de perforación en Oak Island cuesta millones de dólares y cada decisión se toma solo después de meses de preparación. Si el equipo perforara en el lugar equivocado, no solo se perdería un tiempo valioso, sino que también se podría desperdiciar una enorme inversión. Pero si el objetivo seleccionado esta vez resulta ser correcto, toda la búsqueda podría avanzar en una dirección completamente nueva. Por eso, antes de elegir el próximo objetivo de perforación, el equipo revisó cuidadosamente todos los escaneos anteriores, los registros de perforación y los informes de laboratorio una vez más. Durante reuniones que duraron varios días, geólogos, ingenieros y expertos en topografía presentaron sus propios análisis. Algunos expertos creían que primero se deberían recopilar más datos, mientras que otros consideraban que finalmente había llegado el momento de realizar perforaciones profundas. Esta decisión entre riesgo y recompensa no fue nada fácil. Por un lado estaba la cuestión de gastar millones más y por el otro, la esperanza de alcanzar el misterio que el equipo había estado buscando durante muchos años. Rick y Marty
Sabían que oportunidades como esta no se presentan con frecuencia. Durante este tiempo, el equipo también consideró traer recursos técnicos adicionales y más expertos para la siguiente etapa de la investigación. Combinando tecnología de encuestas moderna, nuevos métodos de análisis y opiniones de especialistas en diferentes campos, prepararon un plan que reduciría las posibilidades de error tanto como fuera posible. El objetivo del equipo no era simplemente avanzar más rápido, sino tomar cada decisión basándose en la ciencia. Si se llevaba a cabo la siguiente fase de perforación, cada metro de perforación seguiría el plan que ya se había preparado cuidadosamente. Después de largas discusiones, Rick y Marty finalmente anunciaron su decisión. El equipo comenzaría a prepararse para la siguiente fase de perforación profunda y se concentraría por completo en el objetivo que había producido las señales más fuertes hasta el momento. Todos sabían que cada nueva muestra recolectada después de este punto determinaría la dirección de la misión. Esta ya no era una operación de perforación, más estaba a punto de convertirse en la etapa más importante de toda la expedición. La siguiente decisión de Rick Lagina y Marty Lagina fue importante, pero las opiniones de los expertos fueron aún más críticas. En un lugar como Oak Island, no se puede llegar a ninguna conclusión basándose únicamente en perforaciones o escaneos. Entonces, esta vez el equipo reunió informes de geólogos, arqueólogos, ingenieros y expertos en materiales para comprender el panorama completo. Cada experto tenía su propia experiencia, su propia perspectiva, y lo más importante, todos intentaban responder la misma pregunta. Las señales subterráneas son parte de un proceso geológico natural o apuntan a un antiguo sistema creado por el hombre. Los arqueólogos primero comenzaron a comparar registros antiguos, documentos históricos y artefactos previamente recuperados de áreas cercanas. Explicaron que si un lugar continúa produciendo señales como madera-metal y estructuras inusuales durante diferentes períodos, entonces ese sitio merece una investigación mucho más profunda. Sin embargo, también dejaron claro que hasta que no se descubra mediante una excavación un objeto o estructura real creado por el hombre, ninguna teoría del tesoro debe aceptarse como la verdad definitiva. Por otro lado, los geólogos se centraron exclusivamente en las capas subterráneas y en los datos escaneados. Examinaron varias veces las muestras de núcleos, las formaciones rocosas y las densidades subterráneas. Algunos expertos creían que los patrones geométricos, vistos en los escaneos, parecían diferentes de las formaciones rocosas naturales normales. Mientras tanto, otros geólogos argumentaron que la naturaleza a veces puede crear formas que parecen artificiales a primera vista. Por eso, confirmar la existencia de una cámara, basándose únicamente en los escáneres, no sería científicamente correcto. Al mismo tiempo, los ingenieros también completaron su informe técnico. Llevaron a cabo un estudio detallado del posible vacío, la resistencia de la roca circundante y los riesgos involucrados en la siguiente fase de perforación profunda. Según el informe, si el equipo avanzaba, necesitarían un objetivo de perforación extremadamente preciso y una excavación cuidadosamente controlada. Incluso un pequeño error técnico podría dañar pruebas importantes. Es por eso que cada paso siguiente se planificó con más cuidado que nunca. Pero donde había esperanza, también había preguntas. Muchos escépticos señalaron que la historia de Oak Island incluye varios casos en los que señales similares crearon un gran entusiasmo, pero luego resultaron tener explicaciones naturales. Dijeron que la gente debería esperar hasta que se complete la investigación científica antes de aceptar cualquier afirmación importante. Por otro lado, muchos investigadores argumentaron que esta vez la tecnología moderna, el escaneo de alta resolución y los análisis de laboratorio detallados son mucho más avanzados que nunca. Por eso las nuevas señales no deberían ignorarse tan fácilmente. Rick y Marty escucharon atentamente a ambas partes. Para ellos el objetivo más importante no era el sueño de encontrar un tesoro, sino descubrir la verdad.
Si realmente existe una estructura hecha por el hombre escondida bajo tierra, solo la evidencia científica podrá demostrarlo. La fase de perforación final. Después de revisar todos los informes, escaneos y recomendaciones de expertos, finalmente llegó el día que Rick Lagina y el equipo de Marty Lagina habían estado esperando durante muchos meses. La misión había entrado ahora en su etapa más difícil. Esta vez el objetivo era más profundo que nunca, por lo que la perforación ordinaria no sería suficiente. Se colocó una plataforma de perforación pesada y profunda sobre el objetivo seleccionado, y todo el equipo comenzó a avanzar con extrema precaución. Todo el mundo sabía que incluso el más mínimo error en esta etapa podría arruinar meses de arduo trabajo. A medida que la perforación avanzaba más profundamente en el suelo, las capas de roca se volvían cada vez más duras. Algunas capas eran tan sólidas que hubo que reducir varias veces la velocidad de perforación. Los ingenieros monitorearon constantemente la presión, temperatura y vibración de la máquina para mantener el equipo seguro y asegurarse de que el taladro se mantuviera en la trayectoria correcta. Incluso después de muchas horas de arduo trabajo, el equipo solo pudo avanzar unos pocos metros. Pero nadie quería detenerse porque cada nuevo paso los acercaba al lugar donde se habían detectado las señales más fuertes. Para afrontar este desafío, el equipo aprovechó toda la potencia de su equipo pesado. Grandes excavadoras, máquinas de apoyo y sistemas de perforación de alta potencia trabajaban continuamente. Los miembros de la tripulación rotaban día y noche para mantener las máquinas en funcionamiento. Algunos monitorearon la perforación, otros manejaron las muestras de núcleos, mientras que otros analizaron los datos entrantes cada minuto. Toda la operación parecía menos una excavación normal y más una gran misión en carrera contra el tiempo. A medida que la perforación se hacía más profunda, la tensión dentro del equipo seguía creciendo. Cada vez que aparecía una nueva muestra de núcleo, todas las miradas se volvían inmediatamente hacia ella. Algunos esperaban que esta muestra finalmente revelara una nueva pista, mientras que otros simplemente esperaban que el taladro alcanzara el posible vacío del que se había hablado durante varios días. Rick y Marty permanecieron en el lugar durante toda la operación. Sabían que la paciencia es la mayor fortaleza en Oak Island, pero esta vez la atmósfera se sentía completamente diferente. Casi parecía como si el misterio escondido bajo tierra comenzara a revelarse lentamente. Con cada hora que pasaba el suspenso, se hacía aún más fuerte. Todo el equipo se dio cuenta de que la siguiente muestra podría cambiar la dirección de la misión. Si la perforación se mantuvo en el camino correcto, el siguiente momento podría darle a toda la historia un nuevo punto de inflexión. ¿Qué se encontró bajo tierra? Después de varios días de continuas perforaciones profundas, finalmente llegó el momento que todo el equipo había estado esperando. Por primera vez, se examinaron en detalle los nuevos datos de perforación y las imágenes subterráneas captadas por cámaras especiales. Todos los que estaban dentro de la sala de control mantuvieron sus ojos fijos en las pantallas. A medida que las imágenes se hicieron más claras, la atmósfera se volvió aún más seria. Aparecieron algunas formas que parecían diferentes de las formaciones rocosas naturales circundantes. Aunque no se pudo sacar una conclusión definitiva, a partir de las primeras imágenes, una cosa era segura. Estas nuevas señales habían llevado toda la misión a un nuevo nivel. Durante el análisis, los expertos se centraron en un área particular donde tanto los resultados del escaneo como los datos de perforación apuntaban hacia un posible vacío o espacio vacío. Esta ubicación parecía diferente de la roca sólida circundante. Los geólogos inmediatamente comenzaron a comparar los escaneos antiguos, los datos nuevos y los registros de perforación. Algunos expertos creían que podría tratarse simplemente de un cambio geológico natural, mientras que otros lo consideraban el lugar más importante para futuras investigaciones. Es por eso que este posible vacío se convirtió rápidamente en el foco principal del equipo. Al mismo tiempo, las nuevas muestras de núcleos también revelaron algunos trozos de madera y capas de roca que agregaron aún más entusiasmo a la discusión. Algunas de las maderas no parecían ser restos naturales ordinarios,
mientras que algunas de las piedras parecían dispuestas de una manera que planteaba una cuestión importante. ¿Fue esto simplemente obra de la naturaleza, o alguna vez hubo algún tipo de actividad humana aquí? Sin embargo, los científicos afirmaron claramente que estos signos por sí solos no eran suficientes para afirmar la existencia de una estructura hecha por el hombre o una cámara del tesoro. Cualquier conclusión de este tipo requeriría más pruebas, perforaciones adicionales y verificación científica independiente. Aún así, las discusiones se extendieron rápidamente entre los cazadores de tesoros y las personas que seguían de cerca a Oak Island. Algunos creían que si este posible vacío realmente resultaba ser parte de una cámara oculta, podría convertirse en uno de los mayores descubrimientos en la historia de la búsqueda de tesoros. Mientras tanto, los expertos continuaron repitiendo que en la ciencia, la paciencia y la evidencia importan mucho más que las suposiciones. Rick Lagina y Marty Lagina también sabían que este no era el momento de celebrar. Para ellos, cada nueva evidencia solo apuntaba hacia el siguiente paso, no hacia el destino final. Ahora la atención de todo el equipo se centró en las próximas investigaciones y la siguiente ronda de pruebas científicas. El mundo empieza a mirar. A medida que comenzaron a difundirse las noticias sobre las nuevas perforaciones, las imágenes subterráneas y el posible vacío Oak Island volvió a convertirse en un titular mundial. Diferentes plataformas de medios comenzaron a seguir de cerca la misión. Muchos informes comenzaron a preguntar si el equipo finalmente se había acercado a resolver uno de los mayores misterios del mundo. Aunque no se había confirmado oficialmente ningún posible descubrimiento, el flujo constante de nuevas actualizaciones aumentó la curiosidad del público más que nunca. Todos querían saber qué había realmente escondido bajo tierra, que una vez más había hecho de esta misión un tema de discusión mundial. Al mismo tiempo, el entusiasmo también se extendió rápidamente entre los cazadores de tesoros. Muchos creían que si futuras investigaciones científicas confirmaban estos primeros signos, este podría convertirse en uno de los mayores descubrimientos en la historia de la búsqueda de tesoros. Algunas personas comenzaron a conectar mapas antiguos, registros históricos y los datos de perforación más recientes para construir sus propias teorías. Mientras tanto, exploradores experimentados recordaron a todos que Oak Island había despertado esperanzas muchas veces antes. Así que esperar a los resultados finales seguía siendo el enfoque más inteligente. El interés de historiadores y arqueólogos también había crecido más que nunca. Para ellos no se trataba solo de un posible tesoro. Era igualmente importante entender qué conexión podría tener con la historia si se encontraba una estructura hecha por el hombre bajo tierra. Muchos expertos repetían una y otra vez que antes de aceptar cualquier afirmación importante, era absolutamente necesaria una investigación científica independiente y pruebas sólidas. Es por eso que la atención del mundo se centró ahora no solo en la perforación en sí, sino también en los informes que seguirían. Rick Lagina y Marty Lagina sabían que cada decisión que tomaban ahora era observada por millones de personas. De un lado estaban las esperanzas del mundo entero y del otro su responsabilidad científica. Después del posible vacío, las nuevas muestras de núcleos y el flujo constante de nuevas señales, la misión de Oak Island había llegado a una etapa en la que cada decisión siguiente era más importante que nunca. Rick Lagina y Marty Lagina sabían que apresurarse en ese momento podría ser su mayor error. Entonces, antes de prepararse para la siguiente excavación, el equipo revisó cuidadosamente cada dato, cada escaneo y cada informe de laboratorio una vez más. Su objetivo no era simplemente avanzar, sino avanzar en el lugar correcto y de la manera correcta. Porque si el siguiente objetivo resulta ser correcto, toda la búsqueda podría pasar a un capítulo completamente nuevo. Al mismo tiempo, los geólogos planearon otra ronda de exploraciones profundas. Utilizando tecnología de investigación moderna,
decidieron volver a escanear las áreas donde se habían detectado las señales más fuertes. El equipo quería obtener la imagen más clara posible de la estructura subterránea antes de comenzar la siguiente fase de perforación. Esto podría ayudar a identificar las ubicaciones correctas para nuevos pozos y al mismo tiempo evitar excavaciones innecesarias. Cada nuevo escaneo tenía como objetivo determinar si las señales anteriores realmente apuntaban hacia una estructura importante. A continuación, los ingenieros y expertos en perforación comenzaron a preparar un plan completo para las nuevas perforaciones. Esta vez el objetivo no era simplemente profundizar más, sino elegir caminos que pudieran recopilar la máxima cantidad de información sin dañar ninguna evidencia posible. En un lugar con importancia histórica como Oak Island, cada nueva excavación debe realizarse con sumo cuidado. Por eso el equipo decidió que cada nuevo punto de perforación se seleccionaría únicamente después de análisis científicos y recomendaciones técnicas. Al mismo tiempo, también era necesario seguir todas las normas gubernamentales y directrices patrimoniales durante cualquier excavación futura. Si se descubrieran signos de una estructura histórica o un artefacto importante, todo el proceso continuaría bajo regulaciones aún más estrictas. Por eso el equipo se preparó para trabajar estrechamente con expertos y autoridades pertinentes en cada etapa. Rick y Marty sabían que su objetivo no era solo alcanzar un posible tesoro, sino también proteger cada pieza de evidencia histórica. Después de años de arduo trabajo, innumerables operaciones de perforación, escaneos modernos e investigación científica, la búsqueda de Oak Island ha llegado a un punto en el que cada nuevo paso es más importante que nunca. El equipo de Rick Lagina y Marty Lagina ha invertido años de esfuerzo, dedicación y millones de dólares en esta misión. Muchas veces encontraron esperanza y muchas veces enfrentaron desilusión, pero nunca dejaron de perseguir este misterio. Ahora los recientes escaneos, perforaciones profundas y nuevos signos científicos han fortalecido una vez más la esperanza de que algo bajo tierra aún pueda cambiar toda la historia. Algunos buscadores de tesoros e investigadores creen que si se confirman los primeros indicios descubiertos hasta ahora, la posible cámara debajo del Pozo del Dinero podría valer casi 250 millones de dólares. Sin embargo, todavía no existe una confirmación científica oficial de esta afirmación. Por el momento, esto sigue siendo solo una posibilidad y una teoría que aún está bajo investigación. Por eso el equipo no se apresura a sacar conclusiones. Para ellos, la evidencia científica sólida sigue siendo la máxima prioridad, porque un misterio como Oak Island solo puede resolverse mediante pruebas, no con suposiciones. Si disfrutas de documentales misteriosos de alta calidad y basados en investigaciones como este, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, configurar el icono de campana en todos y darle me gusta a este video. Además, háganos saber su opinión en los comentarios a continuación. La próxima vez te traeremos otro misterio que podría cambiar por completo tu forma de ver la historia. Muchas gracias por permanecer con nosotros hasta el final.